En este video me voy a permitir leer un artículo que desnuda la realidad de nuestra Venezuela, escrita por el editor y columnista del Pan Am Post, el abogado Emmanuel Rincón, y titulado Venezuela, el país donde gobiernan y cohabitan dos dictaduras. El mundo entero sabe que el chavismo es una fuerza tiránica y asesina que gobierna los destinos de Venezuela desde hace 20 años. Desde la asunción de Chávez al poder, las prácticas totalitarias y socialistas comenzaron a torpedear las libertades y la economía de los venezolanos. Un mayor intervencionismo estatal, expropiaciones, control de precios y divisas, nepotismo y corrupción convirtieron el otrora país más rico del continente en el más pobre, subyugado a las directrices de otras islas más pobres y tiránicas como lo es Cuba. Pero si el mundo pensaba que la desgracia en Venezuela no podía ser más grande, se ha equivocado. Me parece que los propios venezolanos también, pues nadie esperó que en el año 2019, el año donde supuestamente se debía dar la liquidación de la tiranía sangrienta que representa el chavismo, lo que sucedería es que se instalaría una dictadura paralela, que aplastaría toda la disidencia dentro de la oposición para conformar un gobierno paralelo que cohabitaría con el chavismo, para reinar en las sombras y culminar de saquear el último botín del tesoro venezolano. Para entender esto hay que remontarnos al pasado, a partir del año 1958, cuando se derroca la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela y se recupera la democracia. Llegó al poder Rómulo Betancourt, quien a su vez había fungido como presidente interino en la década anterior al acabar con el gomecismo, una larga etapa dictatorial. En el año 58, cuando Rómulo Betancourt, del Partido Acción Democrática, asume la presidencia y da inicio oficial a la etapa socialdemócrata en Venezuela, que durante 40 años compartiría el poder con el Partido Social Cristiano Copey, estos partidos, pero en especial Acción Democrática a través de Carlos Andrés Pérez, proclamaron la nacionalización del petróleo y en el año 1976 dieron inicio a una senda de misiones populistas y aparato de corrupción que convertiría al Estado venezolano en el asesino de su propia democracia. Llegar al poder en Venezuela entonces dejó de ser una responsabilidad para convertirse en un gran negocio. Manejar las reservas de petróleos más grandes del planeta Tierra no era cualquier cosa. Los 40 años de socialdemocracia y corrupción en Venezuela abrieron paso al chavismo, un socialismo más recalcitrante y extremista, que tomó las bases dejadas por Acción Democrática y Copey y las radicalizó. Desde entonces, toda la oposición al chavismo se ha acumulado en partidos de izquierda que dicen combatir al chavismo, pero en realidad comparten su visión ideológica. En diciembre del 2015, luego de la destrucción sistemática de Venezuela por parte del chavismo, finalmente la oposición logró hacerse de la Asamblea Nacional al ganar la mayoría de escaños. Justamente, el partido opositor con más escaños fue Acción Democrática, liderado de forma dictatorial por Henry Ramos Alud, quien posee el título de secretario general del mismo desde hace más de 20 años y sin ningún tipo de elecciones internas. Estos principales partidos opositores, Acción Democrática, Voluntad Popular, partido del presidente interino Juan Guaidó, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, todos de izquierda, firmaron un acuerdo de gobernabilidad en el año 2016, junto a los partidos opositores minoritarios, donde hay partidos de centro y derecha, para alternar la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Así, el primer año, la presidencia le correspondería a Acción Democrática, el segundo a Primero Justicia, el tercero a Un Nuevo Tiempo y el cuarto a Voluntad Popular. Y el último año, las minorías parlamentarias tendrían el derecho a escoger al presidente de la Asamblea Nacional. Ahora bien, el acuerdo se respetó en el 2016, 2017, 2018 y por supuesto, producto de este acuerdo, se nombra a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Y dada la falta de legitimidad de Nicolás Maduro por no efectuar elecciones veraces, varios países, empezando por Estados Unidos, reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino, tal como establece la Constitución venezolana. Hasta aquí todo va bien. Pero ¿qué pasó en el 2019? ¿Y qué se augura para el 2020? En el 2019, tras asumir Guaidó la presidencia interina, los venezolanos le acompañaron, juramentando con el presidente interino un mantra que sería exhaustivo: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esto suponía que Guaidó pediría respaldo en su condición de presidente interino para despojar de Miraflores a quien usurpaba el poder en Venezuela. Y a pesar de que en los primeros meses Juan Guaidó prometió a los venezolanos que invocaría el artículo 187, numeral 11, que autoriza a misiones militares extranjeras el ingreso a Venezuela y así terminar con 2 décadas de chavismo, esto nunca ocurrió. Por el contrario, después de usar a los venezolanos como carne de cañón en nuevas protestas donde el chavismo asesinó a más de 50 ciudadanos, el gobierno interino de Juan Guaidó decidió dialogar, negociar con el chavismo cuotas de poder y desde entonces 2 dictaduras se han instalado en Venezuela. En primer lugar, cabe destacar que las atribuciones constitucionales se le daban a Guaidó 30 días para convocar a elecciones libres. Esto hacía suponer que su gestión debía ser expedita para remover a Maduro y poder así abrir paso a una nueva convocatoria electoral. Pero esto no ocurrió. La diplomacia hizo de las suyas y lo que se abrieron fueron procesos de diálogo, dilatando el cese de la usurpación y a su vez permitiendo que Guaidó y el gobierno interino en el proyecto se apoderaran de más bienes estatales y millones de dólares provenientes de ayudas humanitarias. Fue así como Juan Guaidó pasó a administrar Cisco, empresa estatal petrolera en Estados Unidos, denominada la joya de la corona del Estado venezolano. Y también Menómenos Colombo Venezolanos, otra empresa con valía de millones de dólares. Con esto, fueron ampliando sus negocios y encuadres políticos, además de ubicar a miembros de los partidos que hoy conforman el G4, los mencionados anteriormente que dominan el monopolio opositor, en partidas estatales y de representación en el exterior. Desde entonces han surgido diversos escándalos de corrupción. Militantes de Voluntad Popular, en febrero del presente año, se apropiaron de fondos destinados a cubrir gastos para los militares que respaldaron a Guaidó en el exterior y ayuda humanitaria. También se descubrieron contratos de la familia de Henry Ramos Alud con PDVSA, empresa estatal manejada por el chavismo. También salieron a la luz pública cartas de diputados opositores para detener las investigaciones de corrupción al testaferro de Nicolás Maduro al ESAB. Y también se torpedeó toda iniciativa para investigar los sobornos de la empresa brasileira Odebrecht, cuyos directivos declararon haber entregado dinero al principal contendiente opositor en las elecciones presidenciales del 2013, Enrique Capriles de Primero Justicia. De hecho, Miguel Ángel Martín, quien fue designado por la Asamblea Nacional como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido desconocido por el propio Juan Guaidó, en parte
porque Martín inició un procedimiento para investigar a Capriles, lo que trajo mucha cola, a tal punto de que hoy en día todas las decisiones emanadas del Tribunal Legítimo son desconocidas, tanto por el chavismo como por Guaidó y su gobierno interino. De hecho, desde hace un par de meses se inició una campaña de sobornos para dar un golpe también en el Tribunal Supremo de Justicia y sustituir a Martín por un candidato afín al gobierno interino. Hoy en día, Juan Guaidó ejerce como presidente interino, presidente de la Asamblea, y a su vez su sombra nubla el Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, se ha apoderado del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial Legítimo de Venezuela, rompiendo por completo con los principios de separación de poderes. Esto, por supuesto, siempre siguiendo las directrices que vienen desde Alud, Rosales, Borges, Capriles y López, es decir, los dueños de los partidos en Venezuela. En la actualidad, Guaidó, como poder ejecutivo, maneja un amplio presupuesto, cargos y dinero del Estado, y a su vez gobierna el legislativo y desconoce al judicial que ellos mismos nombraron. Por lo que sin separación de poderes y sin ningún tipo de contraloría en la actualidad, no hay una instancia que investigue la corrupción en Venezuela, ni la del chavismo, ni la de la supuesta oposición. Todo esto forma un cóctel explosivo, perfecto para que en Venezuela no ocurra absolutamente nada para desmontar las dos dictaduras que hoy gobiernan al país y continúe la impunidad. Pues, ¿qué sucedería si llegara a caer el chavismo? Irían a prisión por corrupción casi todos los líderes de la oposición venezolana. Juan Guaidó y sus partidarios ya han anunciado que pretenden permanecer en el poder hasta que cese la usurpación. Esta peligrosa afirmación admite que Guaidó piensa ser presidente interino hasta que se vaya Maduro, y todos saben que Maduro no tiene tampoco la menor intención de irse, pues la cárcel sería el destino para él y todo su tren ejecutivo. Por ende, tendremos a un Guaidó sin apuros ni motivaciones para que Maduro salga, y a un Maduro cómodo con la existencia de Guaidó. En definitiva, los venezolanos se encuentran secuestrados por dos bandos políticos. En Venezuela se han instaurado dos dictaduras. La primera cuenta con el poder militar y la fuerza, y la segunda cuenta con una parte del Ejecutivo y los poderes legislativos y judiciales. Ambas amenazan con destruirse mutuamente, pero ambas se encuentran complacidas con el estado actual de las cosas. De hecho, ambas partes saben que lo que les asegura su supervivencia es el mantenimiento de sus adversarios en el poder. Venezuela desde hace muchos años lucha para hacer notar una tercera opción, pero la misma ha sido invisibilizada por quienes ostentan la representatividad internacional opositora y por el propio chavismo. El chavismo creó a la oposición a su medida, y a la vez esa oposición aceptó su rol con gusto. Ambos saquean al país, simulan desencuentros y la fiesta continúa. En el 2020, según el acuerdo de gobernabilidad, correspondería a las minorías parlamentarias presidir el Parlamento. Esto obligaría a Guaidó a entregar también la presidencia interina. Las minorías están representadas por la fracción 16 de julio, como el grupo mayoritario de las minorías, quienes han pedido una y otra vez desde el inicio de año que se activen todos los mecanismos para propiciar una intervención militar extranjera en el país, pero como ya anunciaron el G4 y Juan Guaidó, no respetarán el acuerdo firmado en el 2016 y volverá Guaidó a ser electo como presidente del Parlamento y a su vez presidente interino. La fracción minoritaria
ha sido acorralada y desechada porque significaría el inicio del fin para Maduro, pero también el fin para el reino de la corrupción y los negocios de la oposición venezolana. Venezuela cierra el año 2019 con 2 dictaduras. Si alguno creía que el país que vio nacer al Libertador de América no podía estar peor, que abra los ojos. Lo peor está por venir.